Hello there y bienvenidos a El Videoclub, donde en medio de estantes llenos de cintas VHS discutimos a fondo películas clásicas que marcaron nuestra vida, clásicos de culto y mucho más. Nosotros somos Brian Fett, Hans González, Mero Diego, Goyo Díaz. y pues el día de hoy toca analizar esta película que se llama Stand By Me o Cuenta Conmigo, como se le conoció aquí en México, dirigida por Rob Reiner y estelarizan River Phoenix, Corey Feldman, Jerry O'Connell y Will Wheaton. Will Wheaton, por supuesto. Y bueno, esto es bien curioso, una situación que la semana pasada discutimos, los Goonies, que tiene una temática un poquito similar de niños que van entrando a la adolescencia, a la madurez y todo este show. Y pues como saben, y como lo escucharon ustedes también en este podcast, pues como que nadie nos latió de todos los Goonies. Pero qué diferencia con esta película, ¿no? Definitivamente, yo estaba encantado. Hace muchos años que vi Stand By Me, pero como que me parecía como medio cursi en aquella época. Les decía que aunque ya la había visto varias veces, no es lo mismo verlo con la óptica de un niño, de un adolescente, y ahora pues ya entrar a una edad mucho más madura. Y la disfruté, para mí es una joya. Y aquí yo sí encuentro una verdadera aventura, y sobre todo encuentro también a los personajes bastante vulnerables, contándonos historias personales que te permiten entrar a su vida. Y creo que esa es la parte más valiosa, a diferencia de los Goonies, que me pareció un asco. Por cierto, tenemos el podcast de los Goonies. No lo escuche, la recomendación es que no lo escuche. Que sepa que ahí está. Que ocupa un espacio. Pero si quiere, no lo escuche. Por si quieren nada más. A ver, Diego, ¿qué opinas tú de Stand By Me? Bueno, pues yo creo que fue de las primeras películas que me acercaron a la obra de Stephen King, ¿no? De hecho, la ves siempre en el 86, que es la película, yo la vi como en los 90 más bien, y era más bien la referencia a Stephen King con las películas de terror, ¿no? Con Carrie, Cuyo, Cementerio de Mascotas. Entonces cuando yo vi esta y después al final basada en una obra de Stephen King, decía, ¿qué está pasando? O sea, no tiene nada que ver con su obra, pero te das cuenta que está muy bien construida, tiene todos los elementos que maneja Stephen King muy bien contados. Creo que es una de las que están mejores adaptadas y nos cuenta perfectamente esta cuestión de la aventura, ¿no? También ahora que la revivimos, te trae muchos recuerdos esta cuestión de la aventura. Aparte, no sé si les pasa con los nuevos formatos digitales. No sé, yo prefiero verlas en SD. Sí, sí. ¿No? En HD, no sé, siento que pierden un poquito esas películas que son ochenteras. No sé, me gusta a mí verlas en SD. ¿Te gusta verlas en el VHS así en una Trinitron ahí de Sony? En Betamax, por favor. No, pero es que sí se siente diferente la película. O sea, es parte del lenguaje, el mismo formato. Entonces, sí, si le cambias o las quieres remasterizar, va a cambiar y no va a ser lo mismo. Pero qué bueno que tenemos todavía el acceso a estos formatos un poquito más originales, ¿no? Bueno, la película para mí es entrañable. Y en mi caso, yo creo que la había visto en fragmentos y no le daba mucha importancia de niño. Incluso la confundía con Mi Primer Beso y esas películas sí, infantiles y cursis de los 90s, que incluso las ves después y claro que tienes otra óptica. Particularmente con Stand By Me, yo tenía una curiosidad muy particular por ver una película, sobre todo de River Phoenix, y que el final para mí tuvo un impacto mayor sabiendo que fue una persona que en la realidad muere muy joven. Yo conocía la vida de River Phoenix no tanto por su carrera artística, sino por la cercanía, por la amistad tan estrecha que tenía con una de mis bandas favoritas, que son los Red Hot Chili Peppers, ¿no? Y que es a través de ellos que yo conozco la vida de River Phoenix. Y ver la película y todos los planteamientos que hace, y que entonces la película te permite esa parte del cine que a mí me encanta, que es no necesitas vivir otra vida, sino que está tan bien contada, está tan bien actuada, que te pones en los zapatos de cualquiera de estos personajes en cualquiera de sus situaciones. Cuando tienen miedo, cuando bromean entre ellos, y que además te está contando una historia Stephen King de un grupo de amigos que yo creo que es cíclico y es universal, porque más de alguno nos sentimos identificados con alguna vivencia de tus amigos cuando tenías 12 años, que así es como termina la película. Hace unos podcasts me decía Goyo, oye, ¿te acuerdas cuando jugabas en la calle y llegaba una camioneta y decían que eran los Libios por la referencia a Volver al Futuro? Pues ese es un ejemplo muy claro.
esos amigos, cuando yo tenía 10, 12 años, ya no se puede tener nuevamente una dinámica de esa. Eso es lo que uno atesora y eso es lo que uno percibe de la película. Y a mí me encanta. Cada escena, cada minuto se me hace muy bien ejecutada. Desde dirección, obviamente el texto y la dirección. A mí me parece muy real porque a diferencia de los Sonsos Goonies, aquí sí lo sientes como muy orgánico. Las bromas son pesadas, la realidad es interesante. Que así es. Ajá, y en el otro estaba como demasiado cuidado y eso era lo que a mí me fastidiaba. Y eso lo seguimos viendo en nuevas series de televisión, pero sobre todo, por ejemplo, que hemos traído a colación Stranger Things, que todo es como dulzura y todos somos nobles. Tiene que haber también esa carrilla que era como muy real de esa época. A mí me gusta mucho esta película, sobre todo porque no te tiene que llevar a finales felices. Hay un momento donde, digamos, sí es como coral, pero sí tenemos un protagonista que es este niño interpretado por Will Wheaton, que trae su gorra de los Yankees que le regaló su hermano, que es John Cusack, que cuando yo lo vi dije, es John Cusack, dije, ¿por qué él muere en la película? Quiero verlo más tiempo, ¿no? Pero le da esta gorra de los Yankees y ya cuando empiezan a emprender la aventura, que llevan por la calle, llegan unos bullies, le quitan la gorra y yo decía, ¿en qué momento la va a recuperar? ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a patear y va a quitarle la gorra y se va a ir huyendo? No, se la quitó y no la recupera. Porque así es la vida real. Exacto. Así pasa en la realidad y te lo proyectan y aparte ahí conectas con los personajes y con la historia. Sí, y por ejemplo, sacan una pistola y la pistola no la satanizan, no es un elemento de culto demasiado pesado para ellos, es una realidad del estilo de vida americano de aquel momento. Sí, porque como justamente dice el principio del libro, de esta adaptación que se llama el cuento The Body, que viene de este libro aquí de Different Seasons, abre diciendo con Stephen King que dice, la gente normalmente la segunda pregunta más hecha que me hacen ¿es acaso lo único que sé es escribir es terror? Y a partir de eso sale la premisa y el reto de Stephen King de escribir un libro enteramente donde no toque el tema precisamente del terror. Y lo que hace muy efectivamente tanto en la novela como en la película es que, bueno, también sin demeritar el trabajo de la adaptación del guión en sí, es que Stephen King nos presenta una historia, como lo hemos comentado ahorita, que es bastante real de lo que viene siendo la transición de la niñez hacia la pubertad y en su momento pues a la adultez. Pero me agrada ver que esta película, curiosamente, yo siento que no se podría hacer en nuestra época. ¿Por qué? Porque vemos lo que acaban de decir, que vemos a niños operando armas de fuego, vemos a niños diciendo maldiciones, a niños fumando, que es algo totalmente inaudito y que ahorita se persinarían 1000 veces antes de querer intentar siquiera algo así. Y pienso que eso es lo que le suma mucho a la obra, porque se siente auténtico, no se siente como mencionabas en los Goonies, donde todo es como que muy fantasioso, muy sí para niños, y esto que a pesar que la historia, los principales personajes son niños, el público al que va dirigido no es técnicamente los niños, sino que sería como quizás de adolescentes hasta los adultos. Pero aunque, como comentas, no es estrictamente una historia de terror, es en ese universo que ha creado Stephen King a partir de muchas otras obras, que yo, aunque sabía que no era de terror, no me sentía completamente a gusto porque sabía que en el bosque había un cuerpo de un niño que fue destrozado por el tren, sabía que hay unos bullies que son capaces de todo, que había adolescentes que robaban, que se tatuaban, mutilaban. Sí. Entonces, a mí lo que me permite es entender que ese universo de Stephen King es súper amplio y que se llega a cruzar, que hay estos easter eggs hacia otras de sus obras. Por eso es como un momento en que pues no todo van a ser demonios, no todo van a ser terror, no todo van a ser asesinos, pero es que el mundo es muy real y el mundo es muy cruel. Sí, tanto que podemos ver que él se sale de los estereotipos, lo podemos ver en los Goonies, ¿no? De los típicos, está el creativo, el que es de otra raza, el que es gordito. Aquí, de hecho, todos tienen su propia personalidad y principalmente se sale de esta parte de que vamos a hacer, o sea, no es como el que es como el galán, ¿no? No hay nada así. Es una persona que está... él mismo lo dice, que es como el niño invisible, ¿no? Que sus padres no le hacen caso
porque toda la atención la tenían sobre el hermano mayor. Está el que tiene problemas con su padre, que lo golpea y que ya lo acepta. De todas formas me van a golpear, entonces vamos a hacerlo porque el papá me va a golpear. Está el que pues no sabe que va a llegar a ningún lado, el que es como medio gordito y que también es medio lento, medio torpe, o sea, de que entierra sus monedas y que no sabe dónde las pone. Y también podemos ver el que hasta se preguntan, ¿por qué es que tú defiendes tanto a tu padre? ¿No? Cuando sabes que también te quemó la oreja o que te trata mal, pero él tiene una devoción hacia el padre. Entonces, aquí es cuando te empiezas a identificar un poquito, dices, oye, sí es cierto, o sea, como dicen, son reales. Te da esa oportunidad de poder entender más a fondo la interacción de estos niños, que lo que buscan realmente es tener una hermandad. Y se ve de manera más natural en esta película. Uh-huh. Una hermandad y una complicidad, pero realmente lo que a mí me gusta es que tampoco es muy obvio, como en otras películas, de vamos a hablar de las broncas que traen los niños, tampoco es muy obvio porque tú las entiendes con sus actitudes, o sea, no se pone así de, no, es que a mí mis papás me odian, o sea, hay un momento en el que vienen ciertas confesiones, pero con sus actitudes hacia la vida, con su forma de interactuar unos con otros, te empiezas a dar cuenta cuál es la bronca que trae cada uno de ellos, y eso, que te lo vayan dando con esa sutileza, es muy bueno, porque cuando caen en la obviedad, ya en ese momento pues ya no es interesante el personaje. Y se van abriendo las emociones cuando van en este recorrido, que para mí es muy importante, porque el recorrido para encontrar el cuerpo de este niño que pues, se presumía que estaba desaparecido y se presume que pues tal vez ya había fallecido, pues van como en su camino de la ciudad amarilla, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿El del Mago de Oz? Sí, el Yellow Brick Road. Sí, hagan de cuenta que es eso, con las vías del tren, es un camino que ellos tienen que recorrer, es este momento de la transición de niños que ya están a punto de ser hombres. Este viaje es el que los termina de hacer hombres, enfrentarlos frente a ellos mismos y también con sus realidades. A mí me gusta mucho que al principio de la película vemos que como niños tratan de defender su hombría o estos principios de hombría, y poco a poco se van desnudando, no solamente cuando llegan a esta parte donde se les pegan las sanguijuelas, y que es terrible y que es tan importante en el cine cómo se las van desprendiendo. Sí. Es esta parte donde ellos empiezan a confesar y empiezan a tener un valor fuera de cualquier machismo, donde dicen, es que tú eres genial y tú vas a hacer cosas grandes y pues nosotros nos vamos a quedar aquí bien rezagados, pero tú no te detengas por nosotros, sigue adelante porque tú eres aquí el que puede hacer cosas maravillosas. Entonces hay una verdadera apreciación y cariño por la amistad, a pesar de que vemos que se tratan de una manera ruda, entre ellos se protegen. Uh-huh. Porque también es bien interesante, nada más para agregar ahí con lo que está comentando Goyo, que con la relación de amistad tan profunda que tienen, yo siento que en la película en estos días ya la gente diría, es que han de ser pareja o han de tener ahí como fijaciones, y no es cierto, o sea, simplemente es como esa hermandad que cuando tienes un amigo de verdad, pues la externas de esa forma, porque me encanta la relación que tiene Chris de River Phoenix con este Gordy, que en momentos parece ser como su papá y en algunos momentos quizás hasta como la mamá, porque cuando tiene una manera como de abrazarlo, como de verlo con cariño en los ojos, que dices, no manches, es como ese amor fraternal que pocas veces uno puede experimentar en la vida, pero a pesar de que, como menciona Goyo, yo sé que se llevan como muy rudo, que pues existe este juego como muy varonil, no está peleado con ser como tierno o ser afectivo con las personas que quieres. Y yo agregando lo que lo que comentas de este camino que de pronto dicen, a ver, ¿cómo llegamos? Vamos por la vía, el camino incluso tiene una fuerza, porque es una analogía bien interesante. Van por la vía, van por el camino y en algún momento deciden salirse. Y el haberse salido y lo que les pasa por haberse salido los lleva a un momento también de descubrimiento. Es decir, si lo queremos ver muy profundo y lo que significa el mensaje de haber hecho este atajo que toman de alguna manera, pues también los pone en una situación que les da un empujón de madurez por lo que tienen que vivir y por las situaciones en las que toman. Y yo no dejo de pensar en algo. Si no hubieran tomado ese atajo, si no hubieran tomado ese riesgo, pues tal vez no hubieran
hubieran llegado antes los bullies estos que iban en vehículos a buscar el cuervo y la historia hubiera sido completamente otra. El mensaje es, digo, si lo queremos ver muy didáctico, es que, ok, van siguiendo el camino, pero tuvieron riesgo. Ellos sabían que tuvieron riesgo siguiendo el camino porque casi se los lleva el tren y había riesgo tomando un atajo. Por eso ellos al final de cuentas dicen, pues vamos a cortar el camino porque si hay riesgo por aquí, pues hay riesgo por el otro lado. Y eso también es una parte muy fundamental de entender cómo ellos empiezan a hacerse cargo de sus decisiones. Lo tenían que hacer porque, como tú dices, tal vez no iban a llegar a tiempo. Y la aventura, ¿qué hubiera sido de la aventura si no encontraban esto? Si no le rendían homenaje a este niño de una manera propia. Porque los bullies no lo iban a hacer. Ellos buscaban el reconocimiento que aparentemente los niños de nuestra historia también buscaban ese reconocimiento. Salía en televisión nacional. Si se fijan, el discurso era igualito de los bullies que el de los niños. La diferencia es que encontrabas que los niños era su excusa para poderlo hacer, pero era una manera que como niños querían ellos recuperar el cuerpo de este muchacho. O sea, era como parte de que somos niños y nos tenemos que proteger entre nosotros. Era como su responsabilidad moral o social para con un similar. Sobre lo que comentabas, Brian, de esto de que podría ser como el padre o la madre, tienes toda la razón, porque hay un momento en que Gordy le dice al hermano de Joaquín Phoenix, River. Ajá, le dice, pues es que tú no eres mi padre. Le dijo, pues ojalá fuera tu padre, ojalá fuera tu madre, ¿no? Para poderte regañar y que entiendas. Entonces dices, ahí está la amistad, ¿no? A veces pensamos que tenemos que ser todo lo opuesto a los padres o que ser un amigo es cool. Un lapador, ¿no? Exacto. Y no, le dijo, porque te quiero, pues es que te lo digo, y ojalá yo fuera tu padre. Eso a mí me dejó desarmado. Dije, que estos niños son una joya. No, y es que aparte también en varios momentos se repite la misma título de la película, ¿no? Cuenta conmigo. Y hasta el principio ellos mismos reconocen, el líder es Chris. Ellos dicen, el líder de nuestra pandilla es Chris. Y se ve en varias ocasiones también cuando agarra a Corey Feldman, sí, que también él es el que toma esa iniciativa, ¿no? Y no deja aparte así como que ya nos enojamos, ya nos peleamos. Él siempre dice, a ver, no, tenemos que ponernos otra vez, ser amigos, dame la mano. Ay. No, tenemos que regresar. Cuando platica con Gordy, o sea, también él hasta cierto punto dicen también cuando todos molestan un poquito a Verno, sí. Le dicen, a ver, no, a ver, cálmense también con él. O sea, él es el que tiene esta cuestión, como dices, paternal, ¿no? Pero también entre todos se apoyan, porque hay veces que también ves caminando y que van adelante Vern y Teddy, que también ellos empiezan a platicar entre sí. Es cuando están cantando la canción esta de Lollipop, sí, que hacen también la señal así con la boca, ¿no? Sí. Los ruidos. Entonces se ve mucho esta parte de la hermandad. No sé si también vieron que de fondo constantemente se escucha la canción de Stand By Me. Sí. Con momentos, instrumental, sí, a otros ritmos, sí, otras versiones, pero es poderosísima. Y aparte se me hace una decisión un poquito quizás arriesgada, porque es una canción tan popular y hasta en ese entonces, cuando se grabó la película, era tan popular que imagínate toparte con el hecho de que, bueno, vamos a intentar grabarla de diferentes formas sin distraer demasiado a la gente, porque es una canción que te pones a tararear al instante, ¿no? Y te puede distraer. Ajá, y sin embargo aquí funciona de tal manera que se integra con la historia de una manera muy natural y no te distraes a empezar a cantar la canción. Porque desde el principio de la película, cuando está en la camioneta, recordando cuando ve el periódico que habla sobre su amigo, ahí se empieza a escuchar la canción, un poquito de fondo, no tan presente, pero si tienes ahí un poquito de cuidado, te das cuenta. Sí, claro. Y hablando de la fuerza del personaje de Chris, en esta escena en la que están vigilando en la noche, que se turnan, que uno tiene el arma y luego la tiene otro, y ahí pero lo que hace Chris está vigilando, pero de repente ve qué es lo que está pasando con Gordy y va a velar su sueño. O sea, se retira de estar patrullando, vigilando los peligros del bosque en la noche, y va y entonces se preocupa por él porque lo ve que tiene pesadillas. Ahí es otro de estos gestos, ¿no? De interés y de cuidado que va más allá de, oye, yo me junto con este amigo porque me la paso bien. No, realmente ese gesto de velarle el sueño al amigo y preocuparse porque está teniendo pesadillas, te habla mucho de quién es en el fondo
el personaje de Chris. Y es que aquí hay una verdadera aventura porque no es cosa pequeña el ir al bosque con los peligros que entraña que te encuentres. Y sobre todo en el universo de Stephen King puede pasar cualquier cosa. Pennywise ahí de la nada. Exacto. Un vehículo, un perro, ya no O sea, en ese universo Sí. puede pasar cualquier cosa, pero bueno, ya en una vida real que pues la de Stephen King pareciera que pues es un reflejo de la vida real. El bosque entraña muchos peligros. Cuando escuchan a los coyotes o a los lobos, pues es que el peligro es real y se tienen que defender. Nada de piratitas y de que me persiguen una familia. Estás hablando de los fratellis. En cambio, aquí sí hay un peligro real y es latente. Por eso me parece muy valioso porque no tienen miedo, o si tenían miedo lo ocultaron muy bien. Y hay estas conexiones también muy bonitas cuando se encuentra al ciervo y no le dice nunca a nadie, sino lo empieza a contar a partir de que nos está contando, que está escribiendo la historia. Pero son esos momentos que ellos se están encontrando, lo necesitaban. En un pueblo tan pequeño no iban a encontrar ese crecimiento personal. Y aparte, algo que estoy viendo también en la construcción de la historia es que a pesar de que es una película relativamente corta con 1 hora 28 minutos de duración, nos alcanzan a describir también a cada personaje y sin tener mucho tiempo para hacerlo, pero es bien efectivo. Y creo que el que más lo demuestra en esto es la historia de Gordy, porque vemos lo que pasa en su familia, de que él es el niño invisible, que el papá casi lo odia, que los papás están muy afectados por la muerte de su hermano, y a pesar de que a veces no sale mucho en escena, como dices, John Cusack y todo esto, siento que es el aspecto de la película que a mí lo personal como que me desgarra más, como la pérdida del hermano, de que el hermano es muy considerado con él, que él sí le presta atención de su talento como escritor y que ni siquiera el papá no lo hace, y la mamá de repente como que sí, ¿no? Pero pues sabemos que el hermano Denny era la estrella, ¿no? Pero me encanta que a pesar de que dura poquito la película, no nos quedamos con ganas de decir, ay, ¿qué más habrá pasado en la vida de estos niños? Es que haz de cuenta que el hermano era el papá de Gordy. Uh-huh. Era el que cumplía las funciones de padre. Es el papel que después toma Chris. Sí. Sí, o sea, porque él era el que veía por él, el que lo motivaba, el que siempre pone Stephen King un escritor en sus películas, ¿no? Y en este caso es Gordy. Y también muy importante esta parte que mencionan de el peligro es con el personaje de Kiefer Sutherland, ¿no? Ah, sí. O sea, que yo creo que fue la película que lo puso como en finales de los 80, principios de los 90, así como un villano, ¿no? O sea, sale en esta y él es el villano. O sea, aunque están los otros bullies, él es el que agarra y pone la cara de Chris contra la cera, ¿no? Que lo va a quemar. Dice que casi lo quema con un cigarro. Sí, no manches. De hecho, tú esperabas como que se defendiera, ¿no? Lo típico en películas de niños. Se van a defender, le va a dar una patada, se van a ir corriendo o algo. No, ellos lo asumen tal cual como es. No pueden hacer nada contra él. Porque saben que él es, aparte pues, de las personas malas del pueblo. Pero aparte, ¿sabes qué me impresiona esa escena? Que el amigo de el personaje de Ace de Kiefer, es hermano de Chris y no hizo nada para defender a su propio hermano. Y es donde yo me quedé un momento, o sea, como que, ¿qué está pasando, no? Yo pensé que le iba a devolver la gorra. Ay, dame la gorra porque es de mi amigo. No, se va con todo. Y ya ni siquiera aparece con la gorra, así que seguramente la habrá tirado. Ajá. Y pues era importante porque era un recuerdo del hermano. Sí, o sea, de claro. Gordy. Sí, pero es lo mismo. Es Es la la realidad. ¿Sabes? Ajá. Que lo sometió hasta el punto en el que dijo, ok, me disculpo. Y se detiene y dice, ok, bueno. También por esa madurez de Chris, un niño sin control emocional, tal vez hubiera peleado perdiendo. Uh-huh. Entonces, a ver, voy a hacer lo que me conviene, no lo que emocionalmente me pueda ganar. Porque eso es algo que curiosamente nos habla de hasta el destino final de Chris, de que si él es un mediador, pero como mencionas, Hans, no es como un tipo cabeza caliente, así de que a cualquier muy, muy bronconero, así de que, oye, se le pone el brinco a todos. O sea, como que él siempre es como que el que da la paz, pero le piensa. O sea, como que dice, ok, no me conviene ponerme al tiro con porque es más grande que yo, estoy en desventaja, bla, bla, bla. Pero mantiene su posición. Y eso es algo que me agrada mucho de ver como su carácter de este Chris. A mí me gusta en esta historia que el destino lo tiene marcado, porque aparentemente se iba a quedar en el pueblo, iba a ser la vida ahí, iba a ser igual que el resto de su familia, y ahí se iba a quedar eternamente, como él mismo lo menciona, y resulta que no, que fue a la universidad, que le costó trabajo, pero sacó todo adelante y de todos modos su destino es trágico porque ya estaba marcado. Creo que ahí está la importancia de la escritura de Stephen King en esta historia. O sea, sí no es una historia de terror, pero yo no quisiera vivir en ese universo de Stephen King donde todo es posible
Y no, definitivamente no. Por eso se me hace que sigue siendo una película vigente, poderosa, que vale la pena. Puede ser tan cursi como tú quieras y tan tenebrosa como tú también quieras. Uh-huh. ¿Y qué opinan de la escena cambiando de un poquito de tono, de la escena cuando está platicando Gordy la historia ficticia que se está inventando del niño gordo? Es buenísima. Yo ya no me acordaba de eso. Y cuando empecé a ver la escena, recordé cuando lo veía de niño y me parece fantástica. Sí, no, de hecho esta escena, o sea, cómo ponen, como dices, tan corta la película y vuelven a meter una mini película adentro, muy bien contando lo que es la historia. Aquí te das cuenta de realmente el poder de escritura que tiene Gordy, ¿no? Porque realmente, como lo narran, para un niño de 12 años, tiene muy, muy bien la estructura de lo que está contando, porque cuéntanos una historia, ¿no? Claro, Sí, claro. Y que de hecho la historia es compleja en sí misma, porque el otro amigo le dice, ¿y luego qué más? Sí, ¿ya acabó? Sí, no necesitas saber más, entiende lo que te estoy platicando, porque, o sea, ya de ahí hablabas de lo que estabas comentando, Diego, de la capacidad narrativa, literaria que tenía Gordy, que tal vez para un niño de 12 años era difícil de comprender cuando él tenía bien claro la premisa y lo que quería platicar en esta breve historia. Y de la realización de esa escena, a mí me recordó muchísimo algo de años después. Ay, pobre diablillo. No. ¿Cuál? No. Ese recurso de contar una historia y que esa historia visualmente la estás presenciando como espectador de la película ocurre en Reservoir Dogs. Cuando están diciendo, vamos a invéntate una historia para que te crean que eres un delincuente, y empieza a platicar, sí, yo recuerdo cuando estaba traficando drogas y me metí a un baño público y en eso llegaron unos federales con unos perros que huelen droga, no sé qué. Entonces tú estás viendo esa escena y aunque sabes que es mentira, te empieza a tensar porque es una escena dentro de la película. Ajá. Lo mismo pasa con Stand By Me y de repente te olvidas de la película porque estás viendo un corto ahí adentro. Exacto. Ese recurso es genial. Claro, primero lo vi en una película más vieja, pero ahora que lo veo digo, es extraordinario. Yo pensé que te referías a la de Mi Pobre Diablillo, donde en una feria se ponen a vomitar y sí. que todo el mundo les Claro. empieza a vomitar. Que yo creo que también no es de a gratis. Yo creo que puede tener Alguna referencia. Ajá. por Pero supuesto. que curiosamente, hablando de los efectos visuales, son muchísimo mejor logrados aquí en Stand By Me que en Mi Pobre Diablillo. Usaron creo que la misma técnica, la de poner una manguera a un lado de la mejilla. Pero Afortunadamente en esta película no era tan asqueroso porque estaba con zarzamoras, ¿no? Ajá, y Como decías, qué rico. pues se ve. Bueno, no tanto, pero. Era se como ve pintura morada y... Ajá, pero en la otra sí se veía terrible. Aparte, Sí. color crema o no sé qué era esa cosa. Ya cállate, Brian. No, Más detalles. Aparte los que sí, Los no sé, los camarones. que nos tocó de niño, que te daba tu mamá, bueno, ¿qué era? ¿Qué? Aceite de ricino. Ay, sí. O sea, que si alguien le dio su mamá así de, Sí, toma, sí. o sea, olerlo era desagradable. ¿Pero y luego, para qué era? Para se lo toma para apurarle. No Acuérdate sé si que lo vi, pero ¿para qué era el que te lo diera tu se mamá? supone que era como el del aceite de ¿de qué? ¿De tiburón o de qué era? O sea, era así como ¿No era como la emulsión de Scott? Sí, era algo sí, parecido. sí, O sea, ¿no? se supone que tenía así como algo que, No, que pero te el hacía vecino para no sé que te saca. Sí, pero al principio las mamás te daban como una cuchara también para que según te ayudara. Por los omegas, yo creo. El Ándale. omega, así, no sé. Y luego también, no sé si les tocó que a veces las mamás daban también el huevo crudo Ay. en algo, o en En el chocomil. o en el chocomil, o en el jugo de naranja. Entonces también, o sea, te recuerda eso de que sí, o sea, lo que se toma el gordito de la historia de Gordy. Sí, o sea, son cosas que dices, o sea, tienes que vomitar porque tienes que vomitar. Esto no va a acabar bien. El olor, la textura y que o sea, porque dice que la demás gente, él lo que quería era venganza, ¿no? Sí. Entonces, cuando la demás gente empieza a oler eso, o sea, obviamente en las películas todavía no llegamos, yo creo que no va a pasar mucho tiempo en que ya nos puedan transmitir también olores, pero ahí tú te imaginas tal cual eso, porque tú sabes que el aceite de ricino huele muy mal y que también el huevo crudo también tiene un olor que no es nada agradable. Entonces te transmite también eso y como mencionamos, este pequeño corto dentro de esta película es muy bueno. Ahora, también ponen muy bien eso que menciona Hans de los niños, ¿no? Como no tienen todavía esta parte de que ¿y qué pasa? ¿Y qué termina? Y hasta Verno dice, bueno, así es cierto, creo que como lo contaste, así me gusta el final, creo que así está bien. Que hasta no sé si es una referencia de que a Stephen King muchas veces le reclaman de que sus finales son medio malos o que terminan muy abruptamente. No sé si a lo mejor Stephen Sí. King estaba ahí. Yo pensé lo mismo, pero no sé si en esa época ya le habían Ya dicho era que sus finales no, porque tienen mucho la referencia en la última película de
de eso. Ajá. Y hay en algunas series que lo mencionan, pero no sé en esta que es en el 86, ya le hayan dicho que, ¿saben qué? Está muy bien, pero tus finales son horribles. No sé si sea una referencia a Sí, eso. puede que no. Yo creo que esa frontera de la que mencionas, Diego, sobre los olores, que es una frontera que no hay que pasarla, ¿no? Que en el cine nos permitan oler. Yo creo que no, que No, que y si no eso debería ocurre, suceder. puedes escribir, vas a ver películas o a olerlas, ¿no? Y es un artículo como el de las palomitas. Del profesor Goya. Y claro, hablaremos de eso. Pero de todas formas, también sé que a lo mejor traes un poquito de cambio de tono, pero como hablábamos del destino final de Chris Chambers, vemos también que es uno de esos casos donde quizás la realidad imita el arte, donde como mencionó al principio del episodio Hans, que vemos que River Phoenix tiene un final trágico también a la corta edad de 23 años, porque sabemos que, bueno, sin abonar muchos detalles, de que falleció por sobredosis de drogas y todo, y pues es de esos casos donde es verdaderamente trágico en la manera de verlo como artista, porque se aventó una actuación tan tremenda en esta película que solamente nos quedamos pensando qué hubiera sido de él si hubiera seguido actuando, porque imagínense si Joaquín Phoenix, todo lo que ha hecho, siendo el hermano menor y todo, o sea, también qué hubiera podido lograr River en ese aspecto si todavía siguiera con nosotros, ¿no? Pero bueno, pues es que se vuelven leyendas, ¿no? Sí. A partir de este tipo de sucesos, desgraciadamente. Tienes razón, es una actuación que para mí es impresionante, la de todos, Sí. incluso la de Byrne, a pesar de ser niñatos, unos pequeños chavitillos, Sí. actúan re bien y se las crees, no como a los Goonies. Ya traías algo contra los Goonies, güey. Traemos. Es que esto es una joya, frente a los Goonies, esto es una verdadera joya. Ujú. Y eso que no es producida por Steven Spielberg. Se le pasó una vez, pero tenemos aquí el Stephen King, unas por otras, digo. No, y aparte de esa, ¿vieron la relación que siempre hay en las películas que comentan en Hello There? ¿Quién era la mamá de Gordy? Sí, la de los Gremlins y la abuela de Marty McFly. Y según yo, es la madrastra de John Connor ¿Será? No, la de en Terminator 2. No, porque la ¿No? madrastra de John Connor es la misma que la hace de Vázquez en Aliens. Ah, ya. Esa, cierto. pero se parecen. Se parecen. Se parecen. Entonces, se parece a la madrastra de John Connor. Ok. Para que sepan ese dato. ¿Eh? También hay algo interesante que yo me quedé pensando cuando de repente nos estábamos quejando en algún momento de que estaban reciclando mucho a los chavitillos de esta época en diferentes películas. Pues eso mismo pasaba con Corey Feldman, que lo hemos visto en Gremlins, lo hemos visto en la de Goonies, lo vimos aquí. Yo ya dije, ya basta de Corey Feldman. Pero reconozco que en esta entrega, que fue la de Stand By Me, lo hizo bastante bien, a mi parecer mejor que en las otras dos películas, y me quedo pensando en el muchachito que era novio de Eleven en Stranger Things, que lo han estado utilizando para las películas y lo están metiendo a todas las películas. Creo que es como el nuevo Corey Feldman. No digo que tan grande en actuación, sí, pero sí en que está siendo recurrente en varias películas de adolescentes. Ahí. Y siento que eso es, pues el momento, es la coyuntura que se está presentando en el cine de adolescentes. Ahí. Sí, pues esto vemos que se repite, ¿no? Ahorita es el joven de moda. Y aquí, bueno, sí vimos que en Corey Feldman hay un crecimiento muy grande de actuación. O sea, lo podemos ver en Los Goonies, que es Una basura. la misma temática, aunque a Goyo no le gustó nada. Una basofia. Está golpeando a la morir ahí. Pero aquí vemos que hay un cambio. Aquí sí hay realmente una muy buena actuación de él. Se sale del papel que tuvo en Los Goonies, un poquito a lo mejor en Los Gremlins, así como el chavitillo, el gracioso. O sea, aquí sí él juega con esta parte de comicidad, pero ya le influye así como una cuestión de locura, ¿no? Uh-huh. Esta parte de lo que siempre recuerda de su papá, ¿no? Así es que mi papá desembarcó en Normandía. O sea, cómo le pone ya esta pasión, y sí, el chico pues hasta lo consideran que es un loco, ¿no? También de su padre, por lo mismo de que su padre dice, no, tu padre también está loco. O sea, aquí vemos un crecimiento de actuación. No recuerdo si fue de las primeras actuaciones también de Will Wheaton. Yo diría que sí. ¿No había hecho ya Star Trek o fue No, después de Star Trek fue después. Él ya era ya debe haber tenido como unos
¿qué? 18 años. Cuando hizo Star Trek. Sí, ahí ya era un adolescente. Cuando el de Big Bang Theory se enamora de él, ¿cómo se llama? Sheldon Cooper adoraba a Will Wheaton, era su así como máximo ídolo de la juventud. Se le lleva hasta su figura de Will Wheaton cerrada. Y se hacen amigos y luego hasta pues se hacen como enemigos en unas temporadas. Yo solo me acuerdo que en Family Guy, Stewie Griffin, ya saben que pronuncia de una manera muy curiosa la W y la H. Sí. En vez de decir Will Wheaton, él decía Will Wheaton. Y bueno, no me gustaría terminar este podcast sin mencionarles un dato curioso que encontré en internet que se me hizo muy, muy, muy bueno, donde dice que estaban grabando en una parte ahí los chavos, tanto los de la pandilla de Kiefer Sutherland como la de los personajes principales, que en la sección donde estaban grabando, como al otro lado, estaba una feria de esas como medievales. Y que pues en un tiempo libre que tuvieron, pues ahí van y que les ofrecen unas galletitas que vendían ahí. Y pues ya, pues ellos todos normales y descubrieron que pues, las galletas pues, tenían marihuana y descubrieron al personaje de Vernon ya después llorando y escondido en una parte del parque y tuvieron que ya consolarlo o algo porque, pues, maldita sea. Se malviajó y que incluso en este festival medieval pudieron ver y conocer a Esquilax. El conejo, ¿no? Descríbenos, por favor, ¿quién es Esquilax? Es el único caballo con cuerpo de conejo. No, con cabeza de conejo y cuerpo de conejo. Como referencia de Los Simpson. Pero antes de irnos, Brian, hace rato, antes de empezar el programa, mencionábamos que hay conexiones con las otras obras de Stephen King, ¿no? Ah, sí, bueno, al menos en el libro sí se hace un par de referencias a varias obras de Stephen King. Por ejemplo, hablando de Teddy Duchamp, el personaje de Corey Feldman, en el libro se menciona que, bueno, más bien sería en la obra de Carrie, se hace referencia que cuando Carrie tiene los superpoderes y ella empieza a hacer todo su despapalle, hay una gasolinera que ella destruye y el libro menciona que la gasolinera llegó a trabajar ahí Teddy Duchamp. Y también creo que se menciona, bueno, aparte de las regiones de Maine y estas que tiende a usar Stephen King, creo que también por ahí se menciona el personaje de Kiefer Sutherland de Ace. También creo que en una novela, creo que de La Torre Oscura, si no me equivoco. Pero sí hablamos de eso, de que se interlazan, al menos en los libros de Stephen King, ahí está siempre las referencias, ¿no? Sí, y La Torre Oscura es enorme, o sea, esa es como su obra maestra, es muy, muy, muy grande, tiene muchas referencias. De hecho, mencionan que de La Torre Oscura es donde está el universo de Stephen King, porque de ahí dicen que hay diferentes universos que se van relacionando. De hecho, hay una parte en La Torre Oscura donde se supone que está es como el circo donde está Pennywise, se supone que también ahí está. Entonces tiene ahí diferentes conexiones a través de La Torre Oscura. Y quizás una referencia más leve de Chopper el perro, que a lo mejor hace una referencia ahí con Cuyo, ¿no? Animal tan brutal que también Stephen King hizo. ¿Y qué se come al perro? ¿Quién? ¿El Cuyo? ¿O por qué? No, Cuyo se llama el perro. Sí, se llama el perro Cuyo. El perro se llama Cuyo. ¿Y es el perro? No, pero hace como referencia por la descripción que era muy por la ferocidad. La ferocidad. Exactamente. Porque ese era un perro a todo dar. Sí, que dices, ven acá, ¿no? Sí, no hace referencia a Cuyo, la película de hecho, sí le pusieron aquí en México Cuyo, el perro asesino. El perro asesino. Que un día no estaría mal hacer una reseña también como para, así como dentro del mundo de Stephen King. Vamos a pensarlo. Y lo último que me gustaría agregar aquí es de que tanto todos nosotros hemos dicho que esta película, aparte de que es muy buena, creemos que es de las mejores adaptaciones de Stephen King, y no lo decimos nosotros, lo dice el mismo Stephen King, porque comentan por ahí una anécdota cuando Rob Reiner le hace el screen test a Stephen King y mientras él está observando cómo Stephen está viendo la película, pues notaba que Stephen como que se movía y no decía ni una sola palabra, ni una sola reacción. Y pues Rob Reiner decía, chines, ya valí, ¿no? Y a la mera hora que le pregunta y después, oye, pues ¿qué opinaste? Y no sé qué, pues Stephen King muy conmovido le dice, es la mejor adaptación a cualquier trabajo que yo haya hecho. Qué bárbaro. Oye, y no solamente la adaptación, la musicalización, el soundtrack es formidable. La fotografía. Es formidable. Uh-huh. Sí. No, y también antes de irnos, mencionábamos, antes de que empezáramos el podcast, que creemos que también no es coincidencia que algunas películas pudieron tomar ciertas referencias para sus películas. A mí me mencionó rápido mi esposa, y eso lo checó mi esposa, cuando está esta cuestión de que Chris está con Gordy, que le dice, no, tú vas a ser alguien grande, y no, yo no voy a hacer nada, pero tú sí puedes salir del pueblo, ir a la universidad. Se acordó mucho de Mente Indomable.
que es muy parecido a la plática que tiene Ben Affleck con Matt Damon, también que quiere que salga del pueblo, que él no cree en sí mismo, pero dice, no, tú tienes que salir adelante. Sí, también me decía, ¿crees que lo habrán tomado de esta? Digo, no lo dudo. No lo dudo. Acuérdense que también esa fue la primera obra que escribieron. De hecho, la escribieron juntos Ben Affleck y Matt Damon. Entonces también no lo dudo. Y Hans tiene una así muy, muy buena. Sí, claro. Por favor, Hans. Lo que pasa es que terminando la película, yo empiezo a hacer un recorrido para atrás y empiezo a recordar que son elementos. Te pones a pensar cómo es que fue planeada la película. Ok, te basas en el libro, cómo la platicas cinematográficamente, y realmente la película siempre está siendo narrada, ¿no? Por una voz adulta. Y la película, si nos vamos a las generalidades, se trata de un viaje, se trata de una aventura, se trata de la amistad, se trata de cómo se empieza a moldear y a torcerse la amistad en su flexibilidad con base en la aventura que están viendo, y que al final de esa aventura, al regresar a su punto de origen, se separan y ya no saben qué pasa con ellos. Si vuelvo a repetir esto y les digo que estoy hablando de "Y tu mamá también", encaja perfectamente. Entonces, vamos a lo mismo. Vemos "Y tu mamá también", por cierto, patrocinada por Jorge Vergara, que ya falleció. ¿Y tu mamá Sí, también fue por Jorge él puso Vergara? todo el billete ahí para hacer esa película. ¿Todo? El charolastra mayor. Sí, sí, sí. ¿Y eso que Gael se pone la gloriosa playera de los Pumas? Antes de que tuviera las Chivas. El asunto, ¿Fue antes de tener sí, a fue las en Chivas? 2001, y tu mamá también. El asunto es que si volvemos a platicar lo que les acabo de decir, a ver, es una película narrada, pues narrada, y tu mamá también. Es una película donde dos jóvenes que son subversivos, disruptivos, se van a la aventura con un objetivo, pues eso pasa. ¿La película de qué se trata? La película se trata de todo ese camino a la playa que están buscando. Acá no están buscando un cuerpo muerto, acá están buscando un cuerpo vivo, que es el de la española esta que lo va acompañando. Sí. Pero ese es otro tema. Pero el mismo viaje los hace tener fricciones, los hace enfrentarse a la realidad, les da un empujón de madurez, de decirles, el viaje les hace decir, ok, tú vienes a la aventura, pero la vida misma les está diciendo, pero la vida se trata de esto. Al final, cuando viene el desenlace, también viven una situación fuerte. ¿Y cómo termina la película? Se terminan reencontrando, platican, siguen sus caminos, y al final te dice la película que los amigos tuvieron una vivencia en la que se puso a prueba la amistad, pero que ya después tomaron rumbos diferentes y que la muerte los va acompañando, porque al final de cuentas platican en tu mamá también, no, es que esta chica, la española, pues se murió. Resulta que cuando estaba con nosotros eran sus últimos días. Eran sus últimos Cáncer, días, era una enferma terminal, no sabía. Entonces, ya no dice nada y se separan. El esqueleto es el mismo, no es la misma película, pero la forma de ejecutarla es prácticamente similar. No voy a entrar en el rollo de, eso está bien, eso está mal. No, porque pues realmente el cine, como muchos medios, se va alimentando de las formas y las técnicas de otras referencias. Si no hubiera referencias, pues no se podría hacer y no podríamos conocer. Ya lo que sí nosotros apreciamos es la calidad de la ejecución de los directores y cómo van haciendo esta conjunción de todos los elementos para que disfrutemos las películas. Las dos tienen su lugar y probablemente usted que me escucha va a decir, pues, se me hace que comió una de esas galletas con marihuana de un festival medieval y se está sacando esto de la manga. Pero bueno, eso es lo que percibo ya después de analizar generalmente el esqueleto de las películas. Y a partir de eso, ¿cuántas palomitas? Porque con los Goonies inauguramos las palomitas. Okay. ¿Cuántas palomitas? Para retomar, los Goonies, ¿cuántas se llevaron? 3. Y Brian le dio 3.5. Me parecen demasiadas, ¿eh? Me parecen demasiadas. Nomás por esa pelea de Superman ahí, porque yo soy mega fan, pero la pura nostalgia y Steven Spielberg. Pero bueno, entonces, ¿cuántas palomitas? 5 definitivamente. Para mí es redonda la película. Sí, 5. Tiene que ser 5 esta película. ¿Brian? 4-5, ¿eh? Quería vengar los sí, sí. No, sí, 5. La verdad se los merece a pulso. Yo le doy 5 palomitas, pero bañadas en oro. O sea, que logran una trascendencia a un muro especial de reconocimiento. O sea, no solamente las palomitas, sino bañadas en oro. O sea, sí merece estar en un pedestal o en un punto más importante que el resto de las películas. Pues bueno, creo que eso lo dijo todo, pero bueno, así fue esta edición del Videoclub.
Les agradecemos por escuchar este podcast. Cuéntenos en redes sociales qué les pareció. No olviden visitar también nuestro sitio web, donde ya empezamos a subir reseñas de películas, noticias. Si les gusta el cine y todo lo que lo conlleva, van a disfrutar mucho también este sitio. Nuevamente, gracias por acompañarnos en esta edición. Nos despedimos. Yo soy Brian Fett. Yo soy Hans González. Mero Diego. Y Goyo Díaz. Hasta la próxima.